Sí, por favor, Eso. siga. Sí, pastor. Estaba queriendo ahora. ¿Aló, pastor? Sí, Sí. Y puedo argumentar algo más acerca de cómo se reunían los cristianos en ese tiempo, cuando por primera vez, como dijo la hermana, se comenzaron a llamar cristianos y se reunían en las casas. Ellos después que el Señor ascendió, ¿no? Al cielo, ¿no? Y dejó a los discípulos, eh, comenzaron a reunirse, ¿no? En torno a las enseñanzas. lamentablemente, la pastora una vez más se le cayó la señal. Pero si alguien quisiera agregar a esta Porque pregunta. en Hechos 11:26 es donde primeramente aparece la palabra cristiano, donde se le empieza a llamar cristiano en la Biblia al grupo de personas, que no solamente eran judíos, sino que también era una gran cantidad de gentiles. Muy bien, y sí, claramente. Ese fue un calificativo que le dieron a quienes seguían el Evangelio de Cristo. Y la palabra cristiano es una palabra compuesta, ¿no? Que significa pequeños cristianos. O sea, era un diminutivo de los seguidores de Cristo. Y que vemos entonces ya en el libro de los Hechos eh, una descripción de aquello y cómo surgió todo esto. ¿Aló, pastor? ¿Puedo ser? Sí, sí, pastora, que se nos había cortado la comunicación, pero mientras la pastora vuelve, Juan, Soledad, algo que puedan decirnos también. ¿Cómo surge la iglesia cristiana? Bueno, Bueno, yo les lo veo. contaba que, bueno, todo esto se desarrolló. Se nos cayó de nuevo. Juan o Soledad, por favor. Sí, Casi. bueno, el día de Pentecostés marca el inicio de la iglesia cristiana. Y todos sabemos lo que ocurrió en ese evento. Yo lo veo por la parte de cómo surgió la iglesia cristiana. Bueno, el día de Pentecostés había gente de muchos lugares. Entonces surgió por la necesidad de que esas personas necesitaban congregarse y aprender más de la primera predicación que habían escuchado de Pedro. Por eso que los diferentes lugares donde ellos llegaron, se levantaron iglesias en los hogares para conversar este tema, para aprender y para edificar la fe que había vivificado en los corazones de los primeros oyentes de la predicación de Pedro. Perfecto. Soledad. Lo mismo. Sí, es que más que nada igual esa es como la idea. La iglesia empezó a surgir, no sé, pues, se empezaron a juntar en las casas, después de eso hacían reuniones. Nace como más que nada entre familias, con grupos pequeños, y así se va expandiendo más que nada la iglesia cristiana. Muy bien, sí, estamos escuchándoles acerca de algunas características de este movimiento, de este grupo de creyentes posterior a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el mensaje de Cristo, la misión que Él estaba desarrollando en su ministerio, quedó en las manos de sus apóstoles y de todos aquellos que se volvieron al cristianismo, aquellos que entendieron definitivamente el plan de Dios y reconocieron a Cristo como el Señor, como el Mesías, algo que hasta ahora el pueblo judío no asume y son algunos simplemente los que lo han hecho, pero ellos todavía siguen esperando al Mesías. Por lo tanto, es algo que hace la diferencia, ¿no? de
de esta iglesia, que podíamos entender su origen propiamente tal, quizás algunos dicen, no se resume o no podemos considerarlo desde el momento de lo que nos cuenta Hechos, sino que la iglesia ha sido una comunidad de creyentes que ya que ha vivido un proceso previo, ¿no? Y que llega a este momento, a una nueva etapa, a una nueva apertura, a un nuevo entender de que la palabra se estaba cumpliendo y que ese verbo se hace carne, como dice Juan en el capítulo 1, y que se ve cumplida entonces las profecías del Antiguo Testamento. La iglesia surge ya de una manera mucho más definida y ya con Cristo a la cabeza de esta iglesia, en lo que aparece en el libro de los Hechos. Ahora, con respecto a esta segunda pregunta, ¿cuál es el rol que tiene la iglesia? ¿O qué rol o qué tarea cumple la iglesia? Por favor, díganme algo respecto a aquello. Esto es casi como un control de diagnóstico, ¿no? Si ustedes se pueden dar cuenta, pero que nos va a servir mucho como para ir entendiendo lo que Pablo nos dice en Efesios, ¿no? Pero ¿cuál es el rol de la iglesia? Según lo que ustedes saben, entienden o su propia experiencia les dice. Juan, ¿qué dijo Juan? ¿Sole? ¿Tú? Bueno, ¿Ser luz en el mundo, pastor? Perdón, no te entendí. ¿La iglesia está para hacer luz en el mundo? Para hacer luz en el mundo. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Está para alumbrar a los que están en tinieblas. Claro, O Jesús lo dijo atraer de a una los que manera están metafórica, ¿cierto? perdidos. Dijo, ustedes son la luz y son la sal. Y eso, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Que debe mostrar a Jesús. marcamos la diferencia. ¿Ya? A ver si Juan, que está ahí hablando, ayuda a Soledad a responder esta pregunta. Ayúdame. Bueno, con respecto a lo que dijo Soledad, de ser hacer luz, precisamente a marcar la diferencia, hacer precisamente esa comunidad con ese un rol definido que va hacia una dirección diferente hacia donde el mundo va, que tiene definido su propósito, que tiene definido su llamado y que tiene claro hacia dónde se dirige en cuanto hacia la dirección de la iglesia y es hacia ese lugar donde queremos también invitar a aquellas personas que no conocen a Cristo. Y con respecto a la sal, como mencionó usted, precisamente a preservar el mensaje de nuestro Señor Jesús en nuestros tiempos. Ok, bien, gracias. Yo Olga, quisiera aportar, sí, Olga. Bueno, pues, la verdad es que para mí el rol de la iglesia primero es el dar a conocer, ¿cierto?, a Jesucristo como el Salvador en el ámbito espiritual de las personas y de acuerdo a eso acercarnos a las diferentes necesidades o ayudar, ¿cierto?, a las personas a poder acogerlas. No solamente, bueno, el ámbito espiritual, por supuesto, pero no solamente en el ámbito espiritual, sino que la necesidad tiene que ver cómo pasaban los primeros cristianos, precisamente, y cómo comenzó también nuestra iglesia en Nazareno, ya fue dando almuerzo, ¿cierto? Como nuestra hermana Orieta compartía, ¿cierto? El ministerio de compasión que nosotros llamamos la iglesia en Nazareno. La iglesia en Nazareno nació de esa perspectiva, de servir a la sociedad, servir a la comunidad y obviamente dentro de eso también presentar a Jesús, ¿cierto? Como Dios mismo, como el Salvador, ¿cierto? En nuestros corazones. Y eso, nosotros como iglesia estamos para servir, estamos, ¿cierto? Para estar con los necesitados, para los que sufren.
¿ya? Y eso es para mí el rol de la iglesia. Y no solamente lo fue antes, todavía nosotros tenemos el mismo rol. No solamente predicar el evangelio, obviamente que es como la primera misión, pero eso está aparejado también con el estar siempre dispuesta a ayudar, ¿cierto? Y a estar para las necesidades de las personas. Muy bien, gracias, Olga. Roberto, ¿qué nos puedes decir tú? Como institución, la iglesia no solamente tiene la función de transmitir ideas, pensamientos o valores, sino que lo que decía la hermana, el nombre, la hermana Olga y también Juan y Sole, va con un tema lo que respalda mucho el mensaje de René Padilla, una iglesia integral que ayuda a la sociedad, que satisface las necesidades que tiene la sociedad hoy en día, no solamente por el hecho de ser seguidores de Cristo, sino es amplia, amplia. Y como también, bueno, que es una labor de cada seguidor de Cristo, el cumplir la gran comisión. Pero como rol en sí, pienso, no sé si estoy equivocado posiblemente, pero siempre es el tema del servicio a la comunidad. Perfecto. Tiene entonces un trabajo importante que realizar en su entorno, ¿no? Y hay una tercera y última pregunta. Y con esto después tenemos el break, pero creo que es importante. Hemos dicho la naturaleza, hemos tratado de describir la naturaleza de la iglesia, su origen, pero también cuál es su misión, cuál es su tarea. En base a eso, a lo que nosotros entendemos, lo que es la iglesia y cuál fue su propósito de existencia o de existir, la razón de existir, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo describirías tú a la iglesia de hoy? En función de lo que yo entiendo, de lo que es la iglesia y para qué está la iglesia. Si tuvieras que hacer una evaluación, ¿qué cosas tú podrías decir? La iglesia hoy está haciendo esto y no está haciendo esto, ¿no? Porque quisiéramos que tuviéramos, destacáramos ambos aspectos, porque por ahí a veces tendemos a tirarnos siempre, a inclinarnos a destacar lo negativo, pero creo que la iglesia no está del todo mala, si es que lo estuviera, o no es todo bueno como para irnos a los extremos, ¿no? ¿Cuál sería tu visión un poco más personal? Esto es muy personal, porque podemos allí tener una visión que se ajusta al contexto donde ustedes están en distintos lugares, por lo tanto la iglesia no es una y funciona igual en todas partes. Tiene distintas realidades, distintos problemas y distintos tipos de miembros o ciertos niveles de miembros en el sentido de la luz, del conocimiento. Pero por favor, quisiera escuchar a ustedes, ¿cómo describirías la iglesia de hoy? Bajo tu mirada, en lo que tú has vivido y lo que tú conoces. ¿Se entiende la pregunta, cierto? Pastor, ¿Sí? ¿Pastora? sí, quiero decir que creo que la iglesia en este momento, querido pastor, no está cumpliendo su misión, ¿no? La pregunta anterior decía que cuál era su rol, y el rol es cumplir la gran comisión. Para mí específicamente es eso, ¿no? Cumplir la gran comisión, lo que nos dice en Mateo 28. Pero creo que en este momento, o sea, por lo menos yo lo veo así, Quedó en suspenso la pastora. Pucha, qué pena. Le hemos querido escuchar, pero se nos va la pastora. Pero ¿quién se anima a decir algo ahora, aprovechando este tiempo? Bueno, quiero escucharlos a todos, ¿no? Pero ¿quién dijo yo? Y yo, Olga. mira, sí, bueno, yo creo que, como bien dices, las realidades son distintas. Yo disculpe, por obviamente que favor. lo voy a hablar con la realidad de Villacap, ¿cierto? Que es la realidad que conozco más en profundidad, aunque de alguna manera también esté relacionada
las otras, varias iglesias hermanas, porque en realidad aquí en el Distrito de Biobío estamos como bien cerquita, nos conocemos, con los años también uno tiene bastante relación, yo por lo menos con muchos hermanos de otras iglesias hermanas. Y yo creo que de alguna manera estamos trabajando, intentando trabajar, ¿cierto?, para llevar, como decía la hermana Orieta, la gran comisión y también servir un poco la parte social, pero creo que, bueno, sin hablar en el año pandemia, porque obviamente en el año pandemia uno no puede evaluar el rol porque se ha ido truncando, quizás está más el rol evangelístico hoy en día, ¿cierto? Uno puede llegar a más personas, pero cuando hemos estado en tiempos normales en reunirnos, quizás muchas iglesias nuestras han estado muy en cuatro paredes, ¿cierto? Porque si uno habla de la gran comisión, nos abocamos mucho a los cultos, ¿cierto? Que la música salga perfecta, que ensayamos, que aprendimos coritos, y tratamos de hacer un culto lo más perfecto posible. Nosotros también en VillaCap tenemos un ministerio de compasión, que en realidad no se involucra toda la iglesia, sino que siempre son, digamos, se van dando vueltas los mismos hermanos. Entonces, si bien es cierto, se está intentando, se hacen campañas, etcétera, pero creo que no hemos quedado, no hemos quedado un poquito y estamos al debe en realmente hacer una iglesia evangelística 100%, ¿ya? O realmente, ¿cierto?, el llegar a más personas con ciertas necesidades que como iglesia nosotros estamos llamados también a ayudar. Entonces, creo que en general nos hemos ido quedando, pero hay intentos de, por supuesto, no es ni blanco ni negro, sino que de alguna manera hay ciertos matices en que se intenta trabajar de acuerdo a lo que realmente la iglesia tiene que estar, digamos, en estos tiempos. Ok, gracias, Olga. Roberto, ¿algo que decir? ¿Estoy en desacuerdo? No, no. No quiero empezar así. Igual es bien difícil dar una respuesta y decir esto y esto y esto. Pero sí es verdad lo que dice la hermana Olga. He observado que siempre todo va enfocado a lo que es la iglesia en un contexto, llamándolo en un edificio. Todo lo que se hace es para el edificio, los eventos van encerrados, van direccionados al servicio a la gente, a la comunidad de la iglesia y todo. Y en cierto sentido, pienso que eso es como que nos preparamos para estar en un lugar y para servir en ese lugar y no hacia afuera. No hacia afuera. Entonces, oye, me complica de verdad, me complica decir cómo describir a la iglesia. Pienso que la iglesia como la de Dios perfecta, como Cristo redimió a una iglesia perfecta. Sí hay cosas que tienen que mejorarse, que volver a la comisión, a predicar, a ir y predicar y hacer discípulos, que es lo que dice la Escritura. Pero hay pequeños matices, como la palabra que ocupaba muy bien la hermana, hay pequeños matices que deben ser definidos y cosas que quizás se han dejado de hacer, volverlas a hacerlas. Y hoy en día, bueno, un tema muy diferente. La iglesia ha tenido que, en sí, los ministerios han tenido que adaptarse a los sistemas, a las plataformas, todo, por tratar de seguir conectando a la gente. Espero que todo ese deseo, cuando ya se acabe esta pandemia, sea pronto, todo eso sea una explosión para la gran comisión, sea una explosión. Gracias, Roberto. Juan y Sole, vamos. Bueno, mi respuesta la voy a mirar desde dos puntos de vista, en el sentido de cómo nos ven, qué piensan de la iglesia los que no son la iglesia, y a nosotros nos ven, desunidos, porque ven mucha contradicción en la iglesia de Cristo, inclusive, no hablo de la iglesia del Nazareno, sino en la iglesia de Cristo. Nosotros a lo mejor podemos entender las diferencias que tenemos con nuestros hermanos de otras denominaciones, pero ellos, las personas que están fuera, no lo entienden, ven una iglesia desunida, ven una iglesia con falta de moral muchas veces,
Y yo me pongo en mi posición ahora para defender la iglesia y describirles una iglesia. Y a la verdad es que iglesia perfecta hoy es difícil encontrar, porque hay muchos factores que hacen que se pierda el foco de lo que realmente importa, que es poner nuestra mirada en Cristo. Lo que conversaban mis hermanos, y la falta también de unidad, la falta de santidad. La Biblia y Pablo especialmente llama a la iglesia, a los que forman la iglesia, santos. Cristo mandó, ¿cierto? Conformó una iglesia sin mancha, ¿cierto? Sin arruga, perfecta, recalcando las palabras, y eso hoy en día no se ve. Yo creo que cómo describiría la iglesia de hoy en una búsqueda de la santidad, en una búsqueda de la presencia del Espíritu Santo, así como la iglesia primitiva. Yo describiría a la iglesia hacia esa dirección, en búsqueda, porque nos falta quizás volver a lo primitivo, a lo original, a hacer esos factores, esos agentes de cambio, pero guiados y llenos del Espíritu Santo. Entonces, yo describiría una iglesia que está buscando la presencia del Espíritu Santo y que hoy muchos nos hemos dado cuenta y buscamos esa guía y esa llenura del Espíritu Santo. Entonces, soy más optimista en ese aspecto y creo que la iglesia está en búsqueda y está cercano a encontrar ese avivamiento que tanto necesitamos en estos tiempos. Muy bien, gracias por su opinión. Sol dijo algo, ¿no? No he dicho nada, pero sí me gustaría agregar Por algo. favor, sí. Más que nada, yo creo que igual debiésemos nosotros, ¿cierto? Como cristianos, volver a preguntarnos o volver, ¿cierto? A decir para qué estamos aquí. Por ejemplo, recordar cuál es nuestra misión, ¿ya? Como iglesia nosotros debemos, escuchaba lo que decía Roberto y creo que muchas veces unos como iglesia nos preocupamos más de lo físico, de que la guitarra esté bien afinada, de que el micrófono suene bien, y creo que nos hemos olvidado de la misión que tenemos como iglesia, que es de glorificar a Dios, o sea, de entender que todo lo que hacemos dentro o fuera de la iglesia debe glorificar a Dios, o sea, no debemos olvidar que en todo lo que hagamos debe mostrar la gloria de Dios. Creo que hemos olvidado un poco eso, hemos olvidado un poco en estos tiempos la misión que tenemos como iglesia, de mostrar a Dios, de que en todo lo que hagamos mostremos a Jesús. Por eso igual concuerdo con lo que dice mi esposo, hoy la iglesia por eso está desunida, porque no hemos olvidado más que nada de nuestra misión, tal vez. La hemos pasado por alto. Así es, gracias, Sole. Quería escucharles a ustedes sus opiniones sobre estas tres preguntas. Una manera de percibir un poco cuál es nuestro concepto o la idea de iglesia, que es un tema de verdad para estudiar con mucho más profundidad. Este es un área de la teología, yo conocida como la eclesiología, el estudio de la iglesia, su naturaleza, la misión, y esto es algo que constantemente debemos estar siempre estudiando, repasando y analizando para que podamos ser una comunidad de creyentes que viven en su contexto y que es pertinente para su tiempo. Y esto es un constante estudio permanente porque no podemos quedarnos con los métodos o las estrategias que en un momento dado sirvieron para la iglesia, pero que ahora, dado estos tiempos, no funcionan. Y ustedes lo podemos todos percibir. Estamos hoy imposibilitados de estar en los templos. Eso significa que la iglesia dejó de existir, ha muerto,
Si no entendemos la idea de lo que es iglesia, podríamos estar alarmados hoy, como algunos, de que el no estar en los templos puede ser una señal de que la iglesia puede estar o entrar en una crisis. ¿Por qué? Porque no tenemos la posibilidad de estar en un mismo lugar, bajo un mismo techo, quizás haciendo lo que siempre hemos hecho. Pero ¿qué es la iglesia? ¿Quiénes son parte de una iglesia? ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Qué deben hacer? Entonces, esas preguntas debemos siempre tenerlas muy en claro, porque nos van a ayudar a enfrentar las situaciones que se nos presentan en los tiempos que vivimos. Y eso hoy lo vemos en carne propia. Hoy nos estamos preguntando cómo podemos ser iglesia sin poder estar en el templo. ¿Cómo podemos cumplir la gran comisión sin siquiera poder salir a las calles a entregar un tratado, si es que esa era nuestra costumbre? ¿Cuáles son nuestros púlpitos hoy? ¿En dónde encontramos a nosotros, a la gente? ¿A dónde encontramos la necesidad? ¿Cómo suplir la necesidad? Y otra cosa importante, y que no escuché de ustedes con respecto al rol de la iglesia, es que esta también sirve como una instancia para contener a quienes son parte de esta comunidad. La iglesia tiene un rol hacia afuera, pero también hacia adentro, con quienes son sus hermanos. O sea, ¿cómo estamos nosotros hoy cuidando de nuestros hermanos? ¿Estamos y tenemos la idea de que la iglesia se debe a los demás? ¿O estamos aquí, cada uno mata a su toro? En el sentido de que la salvación es personal, así que si alguien se nos quedó atrás, bueno, qué pena, en un momento tendrá que levantarse. Esa es la actitud que debe tener la iglesia con los caídos o con los que a lo mejor están cansados y fatigados. ¿Qué pasa con la iglesia resentida en el sentido de que ha sufrido tantos embates internos y nosotros por allí a lo mejor seguimos la carrera solos? Son cosas que debemos entender y percibir de una manera correcta, porque eso nos va a ayudar a ser la iglesia de hoy y que ésta cumpla con su rol, tanto externo como interno, porque eso no lo debemos olvidar. La iglesia se debe a sus miembros, pero también se debe a este mundo. Y no nos vayamos a los extremos, ¿no? Porque a veces quedamos ahí muy muy hacia adentro, ¿no? Mirándonos el ombligo y viendo nuestras necesidades tan personales, pero el mundo está patas arriba y nosotros en una burbuja, ¿cierto? Viviendo tiempos con el Señor, cuando la verdad que el Señor nos dice que abramos las puertas y vayamos, o como la parábola, ¿cierto?, de la cena, a veces nos manda ir a buscar gente para sentarla a la mesa. A veces nosotros estamos todos de traje, etiqueta, preparados para la cena, y el Señor, el dueño de la cena, dice: vayan y quiero más comensales en mi mesa. Pero Señor, me voy a ensuciar el traje si voy a ir para afuera a buscar gente. Que veamos eso, ¿no? Y creo que este curso nos va a ayudar un poquito a entender qué es la iglesia y cómo la vio el apóstol Pablo desde su mirada teológica, que bueno, es la mirada de todos nosotros, y unido también a nuestra perspectiva teológica en particular, porque la mirada hoy de la iglesia cristiana no necesariamente es la misma, porque también tenemos distintas visiones teológicas. Nosotros como arminianos o wesleyanos tenemos una visión de la iglesia que no necesariamente coincide con otra mirada teológica
que a lo mejor ve el mundo, la iglesia de otra manera. Entonces eso es importante también tener en cuenta. Hermanos, vamos a hacer una pausa ahora. Vamos al break, vamos al coffee break. Son, si no me equivoco, 10 para las 10. A las 10:10. ¿Les parece? 10:10. Ya. Nos volvemos a conectar y seguimos con la clase. Bien, hermanos, nos vemos. Va a quedar esto prendido, así que si quieren apagan nomás la cámara. Que se peine, Roberto, peínate, Roberto. Muy bien. Estábamos entonces respondiendo 3 preguntas que nos van a servir quizás como un punto de inicio, un punto de referencia, para que después de terminado este curso podamos decir si más o menos nuestras apreciaciones estaban bien, cercanas, lejanas, un punto medio. Creo que esto es importante, de tener una idea de cómo va a ser nuestro avance en este curso. Vamos entonces a dar algunas razones, espero justificadas, de por qué estudiamos específicamente esta carta. ¿Saben? Dentro del programa de bachillerato, del que ustedes estudian, nosotros somos el único seminario que da este curso. Por lo tanto, era más que nada, o sea, era imprescindible que ustedes lo tomaran con nosotros, porque esto no lo van a encontrar ni en online, y aunque se vayan al seminario de Argentina, de Perú, de Bolivia, ninguno de ellos da este curso. Solamente Chile da este curso, y la verdad que obedece a la importancia que tiene el contenido de esta carta. Algunos comentaristas dicen que esta es la princesa de las cartas de Pablo. Así la han catalogado. Y la verdad que va a tener sentido cuando vayamos introduciendo ya los temas de fondo de este curso. Por ahora nos quedamos con los comentarios de otros, pero ya cada uno sacará su conclusión si esta es una carta valiosísima, y creo que la es. Aquí hay algunas razones de por qué es necesario estudiar de manera apartada esta carta, y algunas de las razones es por su profundidad. Esta carta trata algunos temas muy, muy importantes. Por un lado, abordan temas relacionados con la soteriología, con la doctrina de la santidad, perdón, de la salvación. Trata con la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, la eclesiología, que es lo que tiene que ver con la iglesia y su misión. Es decir, que aborda varios temas muy, muy profundos, muy importantes, y a pesar de ser un libro breve, de solo 6 capítulos, vamos a darnos cuenta de que las palabras que usa Pablo y la forma como él redacta, la verdad que nos deja, nos va a hacer mucho que pensar y reflexionar acerca de la esencia misma de la iglesia. Es un libro teológico, pero a la vez también práctico. Y eso lo hace muy enriquecedor, porque no nos quedamos solamente con la teoría, sino que también lleva a la vida cotidiana y a la vida de la iglesia lo que nosotros debemos ser. Es decir, que Pablo aquí nos va a decir, esta es la iglesia, para esto Cristo murió y espera esto de ustedes. Y creo que esas dos partes, 2 elementos son muy importantes para tener una visión mucho más amplia y global
acerca de lo que es la iglesia. A veces nos esmeramos en hacer, perdón, y queremos hacer esto, tenemos que hacer lo otro, pero nos olvidamos del concepto de ser iglesia. ¿Por qué somos iglesia? ¿Por qué Cristo murió por nosotros? ¿Qué hizo Cristo para que nosotros fuésemos tan importantes para Él? ¿Y por qué Él quiere estar siempre con nosotros? Y desea que estemos ahí tan cercanos, tan apegados a Él, como ese padre querendón que quiere tener siempre a sus polluelos cerquita a Él para transmitirles vida, enseñanza y sobre todas las cosas identidad, porque si en alguien tenemos que parecernos es a Cristo, definitivamente. Debemos ser la imagen y el reflejo de Él. Y aunque parezcan palabras mayores, es la voluntad del Señor. Y en eso tenemos que asumir entonces que es lo que Dios espera a nosotros y que nosotros lo relacionamos con una vida en santidad. Por lo tanto, aquí vemos algunas razones por las que nosotros tenemos que estudiar este libro. No lo vamos a leer ahora, pero ustedes lo van a tener para que ustedes lo analicen, lo puedan releer y entender un poquito más. Pero por cuestiones de tiempo quisiera avanzar un poquito más, pero ahí están algunas de las justificaciones. No sé si hay alguna pregunta o comentario. ¿Todo bien? Ustedes saben, me pueden por ahí preguntar en cualquier momento. Vamos a entrar a la primera unidad, que tiene que ver con el contexto histórico y literario de esta epístola. Ustedes ya saben que el autor de este libro o de esta carta es el apóstol Pablo. ¿Qué me pueden decir de él? Por favor, quiero escucharles. ¿Quién es Pablo? Sabes que a mí en lo particular, yo me acuerdo mucho de una clase dominical, imagínate, yo tenía como 18, 19 años en esa época, estaba en Talcahuano, cuando era Talcahuano la iglesia de Hualpén, y me tocó estar en la clase primario y dentro de la lección estaba la conversión de Paulo, ¿ya? De Saulo en ese momento, ¿no? Y hicimos una dramatización, fíjate, en la clase. Llevé cosas, ¿cierto? Unas sábanas, unas cosas así de trapos, qué sé yo. Entonces, justo había un varón y ese varón fue Saulo, y las chiquillas fueron, ¿cierto?, los que estaban camino a Damasco, en fin. ¿Y por qué lo cuento? Porque sabes tú que cuando a mí me hablan de Pablo, lo primero que se me viene a la mente es la conversión de Saulo camino a Damasco. Y cómo Dios de alguna manera, ¿cierto?, hizo un milagro tan grande de este perseguidor, porque este era un gallo, ¿cierto?, que hacía, era el terror, ¿cierto? Hablaban de Saulo y los cristianos temblaban en esa época porque sabían que era símbolo de muerte, ¿cierto?, de encarcelamiento, de sufrimiento. ¿Ya? Y cómo Dios, en ese camino, digamos, no sé, pues se le aparece, se enceguece, ¿cierto? Y cómo Dios al final transforma su corazón a través de ese acto. Y por eso te digo que, y disculpe que les convoque, digamos, esa clase escuela dominical de esa época, porque no sé, así como a los niños, todas estas cosas les llegan mucho cuando ellos hacen cosas, a mí también en lo particular como maestra en esa época también me, siempre me acuerdo de eso. Eso es como, a mí, digamos, la conversión de Saulo creo que ha sido uno de los milagros más grandes dentro de la historia de la Biblia. Muy bien, gracias, Olga. Y claro, es un personaje destacado dentro de lo que tiene que ver con la misma conformación de la Biblia y por el trabajo que él hizo en el desarrollo de la iglesia en el primer siglo de la era cristiana, ¿no es así? ¿Qué más podemos decir de Pablo? Era bacán, como dicen los lolos. Era muy bacán. Primero tenía autorización para matar, que eso tenía tarjetas y acreditaciones para poder seguir y quitarle la vida a todos los que profesaban seguir a Jesús. Fue instruido a los pies de Gamaliel, un hombre muy que sale en la historia de Flavio Josefo, habla sobre él, sobre la influencia que tuvo él como sabio. Y
quería decir que una persona tenía muchas capacidades, Pablo, muchas capacidades. No era un ciudadano cualquiera, sino que a su instrucción, su educación era muy avanzada. Entonces, también se puede ver que ciertamente el llamado de Cristo al apóstol Pablo es estratégico, por todo lo que él tenía, las capacidades que él tenía y cómo él después Dios le iba a revelar en esos 3 años en el desierto, todos los misterios que él tenía que dejar estampado para la iglesia posterior y conformarse el canon bíblico. Genial, genial. Sí, fue un escritor por esencia, ¿no? Un teólogo, pero a la vez también un pastor. ¿Qué más nos pueden decir? Sole, Juan. ¿Dispara usted o dispara yo? Están así con... Estado gigante. Vamos. Bueno, con respecto, es que nuestros hermanos han dicho los detalles más relevantes, pero al mirar a Saulo, a Pablo, a mirar a Pablo uno ve una persona apasionada por el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, dijo Pablo. Por lo tanto, una persona motivada y enamorada de Cristo. Por lo tanto, eso lo llevó a seguir adelante a pesar de todas las adversidades que él vivió. Lo persiguieron, lo encarcelaron, naufragó, pero él siguió adelante. Sí, un hombre que tuvo una vida intensa, intensa, intensa. Yo creo que, no sé si yo sería capaz de seguirle las pisadas a Pablo, porque era un hombre que hoy quizás tendría que estar tomando Ritalin, no sé, sería un tipo, estos que no paran para nada, ¿no? Estaría diagnosticado con esta, ¿cómo se llama? Con, no sé, esta gente que es muy, muy activa. Y porque era un hombre apasionado, un hombre muy, muy particular. Creo que él salía de la norma definitivamente, y creo que por eso Dios también lo tenía en cuenta, porque eh, creo que lo que él hizo es digno de destacar. Quizás yo lo que puedo mencionar a modo de, quizás estamos viendo aquí una entrada, una introducción a lo que es Pablo, ¿no? Pero esto lo vamos a ir conociendo a medida del curso. Pero lo que podía agregar también, aparte de lo que ustedes han dicho, que parte de su vida, de su biografía, que Pablo era un hombre también muy preparado. Él se formó, fue un fariseo, y un fariseo era aquel que interpretaba la escritura. Era un hombre importante dentro de la vida o del desarrollo de la iglesia judía. Estudió con uno de los mejores maestros de aquel entonces. Él nació en Damasco, por lo tanto tuvo mucha influencia griega y poseía la ciudadanía romana, que probablemente su papá compró en aquel entonces, que era posible, y por lo tanto lo hizo un hombre con doble nacionalidad, judío y romano. Y eso, créanme que le ayudó mucho en su ministerio, como así también su preparación. Y esto es interesante, ¿no? No fue un hombre que improvisó, sino que las grandes obras que él redactó, las enseñanzas que él tenía y su elocuencia no fueron eh, instantáneas, sino que fueron producto también de su formación personal. Y eso nos lleva entonces a pensar de que nosotros no podemos ser menos en este sentido. En lo ministerial, hermanos, siempre vamos a estar en la necesidad de estar preparándonos. Esto no acaba una vez que yo salga del bachillerato. Esto es como muchas profesiones que requieren una actualización permanente. Nosotros como ministros, como siervos del Señor, y vuelvo a insistir, cualquiera sea el área que estén desarrollando, deben seguir preparándose. Y eso no debemos perderlo. Si Pablo fue elegido fue también porque tenía estas virtudes
o ventajas que le ayudaron mucho en su tarea ministerial. Pablo fue uno de los principales escritores del Nuevo Testamento. Escribió 13 de las... ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? 27. 13 de las 27 fueron escritas por Pablo, es decir, que lo hace el escritor más importante del Nuevo Testamento y obviamente es motivo de estudio y porque gran parte de las enseñanzas del Nuevo Testamento vienen de la pluma de Pablo. Por lo tanto, es un desafío seguir conociéndolo y entendiendo los mensajes que él muchas veces dirigió a la iglesia. La carta de Pablo, que algunos por ahí comentaristas ponen en cuestionamiento si realmente fue una carta dirigida directamente a la iglesia de Éfeso. Algunos dicen que fue una carta circular, que por ahí algunos cuando la recibían le ponían cierto al destinatario, como para hacerla más personal. Y ahí hay un debate, un intercambio de opiniones y visiones que la verdad no aportan quizás mucho, sino que el hecho de que si saber si era directa o no a la iglesia de Éfeso, la verdad que pierde relevancia cuando entendemos que de igual manera las cartas se traspasaban de un lugar a otro. Y fueron más de una vez vuelta a escribir, o sea, sacaron copias de las copias para que llegasen a muchas otras iglesias o lugares donde se encontraba la obra de Dios. Por lo tanto, va a quedar ahí en la incertidumbre de saber si realmente fue una carta dirigida directamente a la iglesia de Éfeso. Pero claramente lo que escribe Pablo aquí es de tal importancia que lo hace también una carta mucho más amplia y no personalizada. No así como la carta a los Corintios, por ejemplo, que esa sí fue una carta muy personalizada y que enfocaba el trato hacia unos problemas que tenía la iglesia de Corinto y que Pablo tuvo que solucionarlo a la distancia. Pablo no viajó para solucionar problemas, pero escribió en 2 ocasiones para enfrentar diversos problemas morales y espirituales que estaban ocurriendo en esa iglesia. No así la carta de Éfeso, que fue una carta que llama al entendimiento y a la comprensión de la vida eclesial y de la vida personal de cada cristiano. Por lo tanto, es aplicable para todos los ámbitos de la iglesia, para los distintos contextos, pero no así cuando estudiamos Corinto, porque es algo muy, muy particular, muy, muy personalizado. Y ahí hay que hacer un estudio entendiendo muy bien lo que allí significa. Pero la carta de Pablo a los Efesios fue una de las que escribió en su cautiverio en Roma. Pablo ya al final de su ministerio estuvo preso, estaba con una, ¿cómo le llaman esto? Arresto domiciliario, y allí entonces tenía la posibilidad de escribir, de recibir visitas, y de estar aún así dirigiendo la iglesia a la distancia. Por lo tanto, él desde Roma envió varias cartas y una de esas, entendemos, es la de la carta escrita a la iglesia de Éfeso. Entender entonces o conocer a Pablo nos ayuda a entender también la intención y la intensidad que Pablo le pone a cada una de sus cartas. Ya con alguna de estas descripciones entendemos que era un hombre que se jugó por la iglesia y por su crecimiento y su vida sana. Él lo que quería era quería ver permanentemente una iglesia dinámica, una iglesia entregada al amor de Dios, una iglesia que vivía sus enseñanzas y que a la vez demandaba
a cada uno de sus creyentes a llevar un estilo de vida. Por lo tanto, Pablo está allí a través de su propia vida enseñándonos a cómo vivir su fe. Sabemos que la muerte de Pablo ocurre finalmente en Roma y muere él decapitado. Hay una película muy buena que no sé si ustedes han visto, que es la historia de Pablo, ¿no? Una que fue producida hace poquito tiempo. Se me fue el nombre de la película, pero creo que era Saulo, ¿no? O Paulo. La vieron, ¿no? Pero si no la han visto, véanla, por favor. Es muy buena. Y ahí aparece con Lucas. Esos son los personajes principales. Lucas y el apóstol Pablo en sus últimos tiempos, en su cautiverio. Y ahí vemos cómo Pablo vivía aún en la cárcel esa pasión, ¿cierto? Esa entrega absoluta a la obra de Dios. Respecto al ministerio de Pablo y cómo llegó finalmente a constituirse la iglesia, quisiera mencionarles rápidamente que el apóstol Pablo desarrolló diversos viajes. Les pregunto a ustedes, para conocer el contexto de las cartas de Pablo, ¿qué otro libro del Nuevo Testamento habría que leer para entender su contexto? Hechos. Efectivamente, el libro de los Hechos. El libro de los Hechos relata gran parte del ministerio del apóstol y sus viajes. Y el libro de los Hechos describe 3 viajes. Por allí algunos dicen que pudo haber tenido más viajes. Algunos dicen que Pablo pudo llegar a España inclusive. Pero no hay antecedentes, ni cartas que lo acrediten, pero sí por allí se sabe que tuvo la intención de viajar. ¿Ok? Así que podría haber habido un 4º viaje, posiblemente, no lo sabemos, pero lo que Hechos nos muestra son 3 viajes. Creo que vale la pena mencionar esto porque nos va a ayudar a entender también el contexto de la carta de Pablo a los Efesios. Pablo comenzó su ministerio misional en una ciudad muy importante de Asia, ¿no es así? ¿A qué ciudad me refiero? Antioquía. Está aquí. ¿Ok? Antioquía es una ciudad y sería, podría decir, la segunda Jerusalén en el punto de vista del desarrollo de la iglesia cristiana. Ustedes saben que todo surgió en Jerusalén con el Pentecostés. Allí en el libro de los Hechos nos hablan que los primeros avances o muestras de la iglesia ocurrieron en aquella ciudad, tal como Jesús lo había dicho, ¿no? Y que sale descrito en Hechos 1:8. Me seréis testigos en toda Jerusalén, Samaria, ¿cierto? Y hasta lo último de la tierra. O sea, era una obra en expansión que surge en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y a lo último de la tierra. Y así, ese orden sigue el libro de los Hechos inclusive. Y vemos cómo entonces en los primeros capítulos aparece Jerusalén, el desarrollo de la obra, pero después va ampliándose porque después ocurre una persecución. Los cristianos van a Samaria, un lugar que no era muy bien visto por los mismos judíos. Ustedes saben, por la historia, los samaritanos habían traicionado su fe, su historia, y era un pueblo un poco mestizo, pagano, y eso genera diferencia. Por eso que Jesús nos muestra allí hablando sobre los samaritanos, ¿no? Como la parábola del buen samaritano,
la conversación que tiene con la mujer samaritana, Jesús ya estaba dando señales de que para Dios todos son importantes y Él no hace acepción de personas. Y eso le costó también al principio a la iglesia entender. Es más, Pedro también tuvo que entenderlo, ¿no se acuerdan? La visión que tiene del lienzo que baja de los cielos, ¿cierto? Con una diversidad de especies de animales, fue para Pedro la señal de Dios de que él no podía hacer discriminación. Tanto así que entonces que el Evangelio sale de Jerusalén, sale de Palestina, que es toda la región de Judea, Samaria y Galilea, ¿cierto? Sale de allí y vamos a ver que en Antioquía se formaría una segunda base de operaciones y que desde allí partirían todos los viajes de Pablo, o los tres por lo menos que estamos mencionando. Antioquía fue una ciudad importante porque allí se generó un mover del Espíritu Santo que entendemos se formó gracias a algunos que estuvieron presentes en el Pentecostés y que una vez que regresaron, algunos se dirigieron a Antioquía, una ciudad gentil, es decir, no judía, y allí se generó entonces todo un mover y que es donde finalmente Pablo va a parar después de su conversión y que allí juntamente con Bernabé, que fue un personaje muy importante en la vida de Pablo porque fue quien los presentó ante los demás apóstoles. Fue su, por decirlo así, su padrino, ¿no? Y fue quien estuvo con él. Y con él partieron en la primera avanzada misionera, el primer viaje misionero que, si ustedes siguen el dibujo y yo lo voy indicando con la flecha, voy a marcar con un lápiz acá. El primer viaje partió de Antioquía y se dirigió principalmente a esta región. Ahí está Galacia, está en la zona de Asia, y Pablo lo que hizo fue entonces recorrer estas zonas y después que recorrió, emprende el viaje de retorno, haciendo un repaso por las iglesias que ellos levantaron. Después hay un segundo viaje que es el que aparece aquí, y que ustedes notarán está entonces también saliendo desde Antioquía, pero aquí hay un cambio. La idea inicial era visitar las iglesias que ellos habían formado en el primer viaje. Sin embargo, en el segundo, esos planes cambiaron. Si ustedes se pueden dar cuenta, ¿hacia dónde se dirige el camino? Hacia Macedonia, hacia Europa. ¿Esto estaba planificado? No. Si ustedes leen los capítulos de Hechos, estoy hablando de los capítulos 16 en adelante, vamos a darnos cuenta de que los planes de Pablo cambian porque tuvo una visión de un joven macedonio que le pidió que fuera entonces a Europa. Es decir, que este camino se presentó en el mismo desarrollo de su viaje. Vamos bien, ¿no? Y en este segundo viaje es donde él recibe como otro compañero del equipo a un joven y prominente discípulo. ¿A quién me refiero? A Timoteo. Timoteo, correcto. Timoteo se suma al grupo y emprenden entonces un viaje hacia Europa.
¿Cuál fue la variante del primero al segundo viaje? En el primer viaje, Pablo viajó con Bernabé. ¿Y con quién más? Hay un tercer compañero de viaje, ¿Silas? Marco. Marcos, exactamente, Juan Marcos, sobrino de Bernabé. Bernabé. Y que en ese primer viaje, que partió en Antioquía, pasó por Chipre, para luego introducirse a Asia, hay un cambio de planes y finalmente Marco se regresa y no continúa el viaje. Y en el segundo viaje, lo dice también el libro de Hechos, que Pablo y Bernabé no emprendieron este segundo viaje juntos. ¿Por qué razón? ¿Alguien la sabe? ¿Alguien hace memoria? Por culpa del sobrino. Esto ya parece chisme, ¿no? Por culpa del sobrino Juan Marco. Porque en este segundo viaje, Bernabé le ha dicho a Pablo, ahora sí, Juan Marco también va con nosotros y ahora va a seguir el viaje. Y Pablo, ¿qué dijo? No, 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 no. Él no era de su confianza. Y eso significó que tuvieran diferencias y Pablo partiera con este segundo viaje con otro discípulo llamado Silas. Silas. Y Bernabé siguió por otro camino. Es decir, que la obra no paró, hubo diferencias, pero eso no significa que la obra se siguió truncada y cada uno por su lado cumpliendo con la misión. Entonces allí se suma Timoteo y se van a Europa y aquí entran a esta zona que comprende Grecia. Dice aquí que de Troas, del puerto de Troas, cruzan y llegan a esta ciudad que se llama Filipos. Y ahí comienza entonces el trabajo de Pablo en esta zona que tuvo cosas buenas y malas. En Filipos, Pablo llega a conocer a un grupo de mujeres cristianas que se reunían cerca de un río, porque en ese lugar no había sinagoga, y fue tal la cercanía y el impacto que provocó Pablo en ellas, que una de las líderes, llamada Lidia, una comerciante, recibió a Pablo en su casa y fue muy bien atendido, dado que el mensaje que Pablo llevó cautivó la vida de todos quienes formaban parte de esa comunidad, principalmente formado de mujeres. Miren, ya en ese tiempo vemos a mujeres asumiendo roles muy importantes de liderazgo y que da evidencia entonces de que Pablo no tenía ningún problema, ningún complejo de que mujeres pudieran asumir labores de liderazgo. Pero en Filipos no todo fue color de rosa. ¿Se acuerdan que Pablo fue encarcelado en Filipo y salió de una manera muy, muy, muy particular, ¿cierto? ¿Qué ocurrió allí cuando estuvo preso en Filipo? Ocurrió un terremoto y el carcelero, ¿cierto? Que responsable de ese lugar pensó que los presos habían escapado y Pablo lo retuvo porque le dijo que ninguno había escapado, que todos estaban allí con él. Y eso hizo que este carcelero se convirtiera al Evangelio y allí Pablo también llegase entonces a la vida de ese hombre. Pero finalmente tuvo la decisión de continuar con el viaje y lo vemos ahí entonces recorriendo Tesalónica. En Tesalónica no lo quisieron mucho, se pusieron, tuvo que salir, se dirigió a Berea y en Berea no estuvo mucho tiempo porque los mismos que estaban en Tesalónica se fueron detrás de él para capturarlo y Pablo finalmente tuvo que salir de ese lugar. ¿Qué es lo que hizo? Pablo, que andaba con Silas y Timoteo,
los dejó a ellos en Berea y él se fue a Atenas. En Atenas llegó a predicar el evangelio en medio de los filósofos, estuvo en el Areópago, una suerte de anfiteatro, donde se compartían distintos pensamientos y Pablo dio ahí un tremendo discurso tomando como ejemplo la imagen a un Dios, en homenaje a un Dios no conocido, es decir, que esa era la imagen de aquel Dios que todavía no se había revelado y que ellos igualmente adoraban. Y él lo tomó para explicar acerca de Jesucristo y de Dios. ¿Cómo le fue a Pablo en Atenas? Un lindo sermón, pero ninguna persona se interesó, a excepción del encargado del Areópago, pero muchos de esos filósofos terminaron burlándose del mensaje de Pablo. Y lo que nos cuentan es que Pablo salió muy frustrado de Atenas. Normalmente conocemos a Pablo como un tremendo hombre, un gran evangelista y misionero, pero Pablo también sufrió el fracaso en el sentido de que no fue bien aceptado, recibió burlas y creo que eso le dolió más que a lo mejor de esos que venían detrás para matarle. Pablo sale de Atenas y emprende un viaje a la ciudad vecina de Corinto. Pablo llega a Corinto sin plata, decepcionado, triste de no ver los resultados que él esperaba. Y allí en Corinto, él tuvo un periodo que a pesar de la forma como llega, fue para él un momento de renuevo. Por un lado, tuvo que trabajar para subsistir. ¿Cuál era el oficio de Pablo? Constructor de tiendas. Exactamente. Era un pastor bivocacional. Sí, hacía carpas. Sí, fabricante de carpas. Tenía una pyme gigante. Una pyme. Sí, allí, llegando a Corinto, retomó su oficio en compañía de un matrimonio. Priscila y Aquila, fabricantes de carpa, y con ellos tuvo una relación de amistad, de compañerismo, ellos creyentes también, cristianos. Finalmente, en el tiempo que estuvieron, que fue aproximadamente de 1 año y medio en Corinto, Pablo reunió recursos económicos y aprovechó de evangelizar. Es decir, que aquí Pablo temprano trabajaba en su oficio y en las tardes se dedicaba a enseñar en la sinagoga o en los lugares donde él fuese invitado. Y así formó la iglesia de Corinto. Y logró entonces establecer allí una congregación. Pasado ese tiempo, Pablo, junto a este matrimonio, emprende un viaje, adivinen a dónde, a nuestra querida ciudad de Éfeso. Ese es el primer acercamiento de Pablo a la ciudad de Éfeso. Dice allí, y eso lo relata el libro de Hechos 19, nos cuenta cómo fue el trabajo que se desarrolló en ese lugar. Por cuestiones de tiempo no vamos a hacer la actividad, pero va a quedar como tarea para ustedes para el próximo jueves. Es decir, que la tarea que ya está en Classroom, ustedes la tienen que desarrollar y el jueves presentan esta tarea. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta tarea? Conocer el trabajo que tuvo Pablo al conformar esta iglesia. Es decir, que leyendo el capítulo 19, ustedes van a conocer por un lado cómo era
cómo estaba conformada esta ciudad, qué tipo de gente había, qué estrategias utilizó Pablo y en cierta medida también cuáles fueron los desafíos que él tuvo que enfrentar como misionero, estableciendo una iglesia en ese lugar. Pero déjenme decirles algo como un dato extra. El trabajo no lo inició del todo el apóstol Pablo. Había otro misionero allí que estaba haciendo el trabajo. Y aparece en el capítulo 18, versículo 24 en adelante, los últimos versículos. Apolos. Y fue Apolos, exactamente. Apolos era un judío que, igual que Pablo, vivía en Europa, que conoció el Evangelio y predicaba el Evangelio de Juan. Y eso dice mucho, porque es lo que finalmente Pablo va a tratar de vuelta a esa ciudad en su tercer viaje, porque Pablo en su tercer viaje, que aquí aparece, una vez más... Profesor, sí. una vez escuché un teólogo que decía que hay como una similitud entre la figura de Apolos con Pablo, entre Juan el Bautista con Jesús en la ciudad de Éfeso. Que Apolo hablaba del Evangelio de Juan, que es el arrepentimiento, como que empezó a ablandar un poco los corazones de la ciudad de Éfeso, y después llega Pablo con el mensaje de Cristo. Así es, sí, totalmente, porque Apolo fue quien adelantó el trabajo, ¿no? Fue quien les habló del Evangelio, del arrepentimiento y de ese Cristo que había surgido allá en Palestina y que habló de buenas nuevas y todo lo demás, y que él hablaba del arrepentimiento. Pero Pablo vino a finiquitar ese trabajo. Apolo hizo lo que él sabía. Ahora, era un hombre bien preparado, ¿eh? Ojo, aquí hay otro antecedente importante. Apolo fue un hombre que se destacó en lo que él hacía, lo dice ahí claramente el versículo 24 del capítulo 18. Dice que era un varón elocuente y poderoso en las escrituras. O sea, era un hombre que tenía contenido, tenía conocimiento, y eso lo hacía un hombre que podía llegar con facilidad dando un mensaje. ¿Saben? Cuando uno llega a conocer muy bien el mensaje, lo puede hacer más fácil. Y eso creo que es la virtud o el aporte que da alguien que sabe y que hace las cosas complejas algo fácil y sencillo de entender. Y es lo que hizo Pablo también, y Apolo, por otro lado, se destacó en eso. Pero Apolo tenía el mensaje a media. Bajo un concepto teológico, Apolo hablaba de la primera gracia, ¿no? La primera obra la primera obra de gracia, pero le faltaba la segunda obra de gracia, ¿cierto? ¿Y a quién nos referimos? Hablamos de la primera obra de gracia y la segunda obra de gracia. ¿Cuál es la segunda obra de gracia? El bautismo con el Espíritu Santo. Muy bien, la santificación, porque dentro del proceso de conversión y de salvación hablamos de la primera obra de gracia y la segunda obra de gracia. Esa es una visión muy, muy propia de nosotros los arminianos wesleyanos, no ha sido de los calvinistas. Y aquí hay una prueba contundente de por qué Pablo se esmeraba a decir, ¿y ustedes recibieron el Espíritu Santo? Pedro también se lo preguntó a otro grupo de creyentes allá en Samaria, ¿no? Y esa importancia, recalcar, en otras palabras, ¿tú eres santificado? Creo que algo que se ha perdido hoy. Creo que no hemos quedado con el mensaje de Apolo, pero nos ha faltado rematar con el mensaje de la santificación, de la entera consagración. Y eso es algo que debemos tomarle asunto. La obra no es completa, el mensaje no es completo si no les predicamos
también a los demás acerca de la santificación, de la consagración. Si no, queda el trabajo a medias, porque van a ser cristianos carnales. Que yo no sé qué significa eso. O sea, no sé si es claro definir un término medio. O sea, ¿es tibio o es frío o caliente? Entonces, hacemos mal teniendo cristianos que, claro, son hijos de Dios, pero no viven en victoria, siempre están en conflicto con sus pecados, vuelven a tropezar siempre con la misma piedra, etcétera, etcétera, y por ahí entra el concepto de que somos pecadores, nunca vamos a dejar de ser pecadores cuando vamos dándonos cuenta de que el Señor una cosa nos pide es que vivamos conforme a su propósito y bajo sus estatutos. O sea, vivir conforme a la palabra. Entonces, algo muy importante. Pero lo vamos a dejar hasta ahí. No quiero seguir y pasarme el tiempo. Por lo tanto, llegamos hasta acá y queda como tarea para la próxima clase, el próximo jueves, el que ustedes respondan la pregunta que aparece en el, y escribanla, hagan la tarea y súbanla a Classroom para yo tenerla y evaluarla. ¿Ya? Pero otra cosa, la vamos a comentar en la clase. Es decir, que yo les voy a preguntar a cada uno de ustedes como una suerte de interrogación oral, ¿qué encontró usted respecto a lo que Pablo hizo al principio en la ciudad de Éfeso y cómo él compartió el Evangelio? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Pastor, si una pregunta se ¿tiene alguna versión usted elegía para el desarrollo del libro? ¿O de la Biblia? ¿Alguna Ya, versión de la perfecto. Biblia elegía? Mira, usamos como texto base la Reina Valera, pero yo trabajo con otras versiones también, con NBI principalmente, y por ahí me apoyo de lo que puedan decir otros comentarios, aunque la traducción, ¿cómo se llama esta? La nueva TLA, traducción nueva traducción viviente, viviente. quizás no, en algunas cosas tienen sus defectos, sus falencias, o quizás Uh-huh. diluyen un poquito la intensidad de algunas palabras. Pero en NBI sí, Reina Valera, perfecto, y las otras nos pueden ayudar a complementar. Así que Okay. no hay ningún problema. Pero sí pueden hacer uso de otras versiones, no hay ningún problema. Cosa de entender de mejor manera lo que aparece en Reina Valera. ¿Ok? Así que lo que tienen que hacer ustedes es mencionar un poco cómo fue el trabajo de Pablo en la iglesia o en la ciudad de Éfeso y cómo llegó a conformar esta iglesia. Muy bien, hermanos, hasta aquí nos pilló la hora. Que tengan un buen descanso y nos conectamos entonces jueves a las 20 horas. Hermanos, bendiciones. Pastor, por favor. Igualmente. Pastora Aurita, vamos a orar, sí, perdón, me olvidé que tenemos que orar. Pastora Aurita, si me escucha, vamos a terminar y hay una tarea que está en Classroom que espero pueda por ahí, a ver, pero si terminamos la oración y si tiene alguna consulta, hablamos, pastora. ¿Le parece mejor? Y así despedimos al grupo en general. ¿Ok? ¿Qué tal si oramos? ¿Algún voluntario que quisiera tener esta última oración? ¿Ya? ¿Tú? Ya, pastor, yo oro. Muy bien, Juan. Oramos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, primeramente por este día. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora por todos tus cuidados y todas tus bendiciones. En especial en esta hora, Padre, te damos gracias por este tiempo en el que nos has permitido, Señor, iniciar un nuevo curso más. Gracias, Padre, por mis hermanos que han dispuesto en su corazón tomar este desafío, Padre Celestial. Bendiga grandemente sus vidas, al igual que la vida de nuestro pastor, quien, Señor, con mucho amor entrega cada curso.
Bendíganos esta noche, denos un buen descansar, Padre, denos la fortaleza para el día de mañana y, Padre, volver a conectarnos, Señor, el día jueves con ese anhelo de aprender para servirte con lo mejor de nuestras vidas. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene cada día de su presencia y que, Señor, nos acompañes en todo lugar donde quiera que estemos. Que tu presencia, Señor, esté con nosotros y en nuestro hogar. Te damos gracias por este tiempo, dejamos todo en tus manos y rogamos tu bendición de lo alto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, por favor, revisen su correo. Tienen que haberles llegado el link de invitación para entrar a Classroom. Si tienen algún problema, háganmelo saber y ahí les trato de ayudar. ¿Ok? A mí no me ha llegado. ¿No? No. A ver, vamos a ver inmediatamente aquí. Bien. Lo que pasa es que Pero, espero que no haya tenido problemas con el correo, pero si lo recibió Soledad, Sí, hay una clave, un número que, déjeme ver, que ayuda a... Un segundito.